Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. ¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es más común de lo que parece. Vamos a hablar de esta cuestión que es la transición en una empresa familiar. Este tema que lo experimenta de una forma el fundador o la persona que está al frente y de una forma muy diferente quien va a entrar, que en muchos casos son los hijos. Y en esta ocasión tenemos a alguien que ya vivió esa experiencia hace varios años y está a punto de vivir la otra, ¿no? Ya le va a tocar vivir ambos temas, si no es que ya lo vivió, y la idea es poder compartir su experiencia, conocer a qué se enfrentan esos empresarios en el momento de pasar las riendas a alguien más, y en el caso de nosotros como asesores, ver cómo abordar esa situación, porque muchas veces va más allá de los números, va más allá del tema contable. Aquí ya estamos hablando de sentimientos, de cuestiones familiares que pues en ocasiones hay que mantenerse al margen, hay que entenderlo y por eso el día de hoy de abordar el tema desde un aspecto un poco 360, ¿no? Ver los diferentes aristas que se presentan en esta situación en particular. Y bueno, el día de hoy nuestro invitado es el ingeniero civil Hugo Lozano. Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, Hugo, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a platicar. Vamos a empezar. Y bueno, como antecedente, Hugo forma parte de una empresa familiar que esta empresa empezó como una constructora inicialmente. Ahorita creo que ya ha migrado, ya está en otros ámbitos más especializados. Y bueno, Hugo, ¿cómo te incorporaste a esta empresa familiar? ¿Fue algo que tú quisiste? ¿Se dio de manera natural? ¿Cómo fue esa situación? Fíjate, bueno, el involucramiento pues empezó desde hace muchísimo tiempo, cuando tienes un papá ingeniero civil y dedicado a la construcción, típicamente te involucra desde el principio. Okay. Somos dos hermanos. Mi hermano jamás se involucró, nunca tuvo un involucramiento, a pesar de vivir bajo el mismo techo y ser educados de la misma manera. Así es. Uno agarra y otro no agarra, ¿no? No es obligado. Pero yo me acuerdo que yo iba a las construcciones, yo me acuerdo que mi papá me pedía que contara los bloques. Okay. Y ya le hacía un reporte yo muy chiquito de los bloques que quedaban. Y así me fui involucrando, siempre lo acompañé a las obras. Y para mí fue muy natural la elección de mi carrera. Okay. Incluso cuando voy a hacer mi solicitud, ahí en la solicitud venía un cuadrito y decía qué carrera ibas a seleccionar en aquel entonces. Okay. Y cuando fui y la entregué, no iba llena, porque creía que era, pues, lógico, que era ingeniería civil. Pero no, falso, ¿no? Finalmente yo me hice ingeniero civil y como la gran mayoría de nosotros, o al menos en aquel entonces, el consejo era, para los que teníamos o tenían empresa familiar, era no empezar allí. Era empezar en otro lado. Echar a perder en otro lado. Esa frase yo la tengo tatuada en la cabeza y me duele mucho decirla, pero es cierto. Y si no echar a perder, al menos sí agarrar experiencia, sí escuchar de otras administraciones, de otras organizaciones y aprender. Exacto. Tal vez no propiamente echar a perder, sí, pero sí, es una frase muy común. Y sí, así empecé yo. Soy ingeniero civil con especialidad en administración de la construcción, con maestría en innovación de negocios y terminé, pues obviamente te gradúas y lo que quieres es ejercer. Okay. Y me fui a compañías específicamente de administración de proyectos y ahí empecé. Años después, cuando ya entro a la empresa familiar, pues sí, obviamente se te presentan un sinfín de retos y la mayoría, al menos en mi caso, fueron relacionadas a la administración.
Y ahorita que dices, empezaste en otro lado y yo también coincido, o sea, ese de echar a perder es algo coloquial, pero realmente yo creo que a veces es para llegar con algo a la empresa, es decir, oye, llegué con esta experiencia, llegué con esto, o sea, no nada más porque nos une un lazo familiar, sino vengo a aportar algo. Correcto, así es. Y traes mucha información de otras, de lo que funciona y lo que no funciona. Y también como decíamos al principio, como siempre estuve involucrado en el negocio, yo sabía cómo se manejaba. Y en ese entonces, cuando no tienes una comparativa, crees que esa es la verdad única y absoluta. Exacto. Y es falso. Cuando empiezas a conocer de otros, dices, hay mejoras, se puede hacer mejor. No es necesario tronarnos los dedos cada día 14 o cada día 29, porque faltan las rayas. Exacto. No, hay una administración, hay una planeación y puede no suceder este problema recurrente, ¿no? Exacto. Ciertamente. Y cuando tú te empezaste a involucrar, ¿cómo fue ese involucramiento? Es decir, ¿te invitaron o tú dijiste, tú alzaste la mano y dijiste yo quiero entrar? ¿Cómo llegaste? El papá nunca fue muy partidario de que yo trabajara en otro lado. Él quería que me fuera inmediatamente para la empresa. Para entonces trabajaba con nosotros un tío mío que era el administrador en aquel entonces. Y siempre fui esperado o invitado a participar. Okay. Yo tomé la decisión de no estar. Uh-huh. Entonces cuando llego un buen día, llego después de haber terminado con mi empleo anterior y el encarrilamiento fue simple porque yo estaba ya muy involucrado y toda la vida he estado involucrado. He entrado y salido de la empresa cuando me salen proyectos espontáneos y eventuales que son una oportunidad tanto profesional como económica y voy y vuelvo. Okay. Entonces fue para mí muy simple entrar y acoplarme. Y sí, empecé viendo la administración. Okay. Evidentemente, porque técnicamente, claro que tienes mucho que aportar, pero mucho más administrativo, al menos en mi caso. ¿Y cómo fueron esas primeras interacciones? Que a lo mejor pues, tú traías unas ideas nuevas, había unas costumbres anteriores en la empresa, o sea, ¿hubo ese choque? ¿Aceptaron tus ideas? ¿Cómo fue esa comunión? Espero no decir tantas veces la palabra, pero la verdad es que se basa mucho en el respeto. La forma en la que te ven, o al menos tanto mi tío como mi padre, con el respeto con el que me veían en mi preparación académica, respetable. Así es. Y yo con su experiencia de haber hecho lo mismo por décadas, es un respeto mutuo. Y cómo vas introduciendo las ideas, las alternativas, las propuestas, tiene que ser suavecito, con mucho respeto. Nadie vino a dar un golpe en la mesa, nadie vino a sacar el martillo o el mazo para meter un clavo donde va un tornillo. No. Todo fue propuesto, se hicieron pruebas pequeñas, se fueron introduciendo así las ideas y así fue como fue siendo. Y algunas funcionaron y otras no, como cualquier cosa. Cualquier cosa, pero hoy por hoy tenemos una administración totalmente distinta a la que era entonces. Y técnicamente también hemos migrado, porque bien lo dijiste, empezamos siendo una constructora. La competencia es gigantesca y más aquí en la región. Y la única escapatoria para salir de esa voracidad es buscar especializaciones, al menos fue la estrategia que buscamos nosotros. Y nos especializamos en reforzamiento de estructuras con fibra de carbono, altamente especializada. Y esa migración, o sea, ¿cómo se dio? Vaya, ¿fue una idea tuya que tú dijiste, oye, o sea, hay que salirnos de aquí? O a lo mejor tu papá ya lo había detectado y no sabía cómo salir o qué encontrar. ¿Cómo fue ese proceso? También está basado mucho en la administración y en las finanzas. Financieramente, lo que necesitas para sostener y mantener una constructora, al menos del tamaño en la que la teníamos, con los clientes que se fueron acercando poco a poco a la región, más institucionalizados, más industrializados, con periodicidad de pago pues más diferente, extensa. Era un animal totalmente distinto y necesitábamos una robustez que muy probablemente no la íbamos a lograr. Entonces,
forzados por la administración y buscando también las oportunidades que teníamos con los clientes que teníamos, y vas viendo también dentro de las oportunidades, dentro del gremio, dónde están las carencias. Okay. Entonces, para nosotros, dentro de la empresa, era muy eficiente hacer ingenierías, donde también hay un gremio voraz en la región. Entonces, lo que decidimos fue, aparte de migrar a la ingeniería, migrar hacia una especialidad que es el refuerzo de estructuras. Y así encuentras tu nicho, y así se convierten tanto las firmas de ingeniería en tus clientes, las constructoras en tus clientes, y tus proveedores también pasan a ser tus clientes. La mayoría de las concreteras son clientes nuestros también, ¿no? Y ahorita regresándome un poco y haciendo énfasis en el tema financiero, decías que pues es un tema clave en cualquier constructora. Y no sé si esto tenga que ver algo con la maestría que estudiaste en la administración de proyectos. O sea, ¿cómo aprendiste estos temas financieros? Pues porque al final pareciera que son ajenos a la cuestión de ingeniería, ¿no? Que son más temas de contabilidad, de un administrador, de un financiero, y por lo que comentas, pues resulta que estos temas eran esenciales para tu negocio. Sí, ¿cómo aprendí? Evitando las palabrotes. A golpes. Así es. A golpes. Así fue como aprendí. Con carencias, con tronarnos los dedos, con préstamos carísimos. Así fue como aprendí. Nos dimos cuenta de que, insisto, financieramente es muy complejo llevar una constructora. Ahora, muy complejo no significa que sea imposible. Sí, ¿no? Simplemente no era parte de nuestra, bueno, ahora sí voy a involucrar, de nuestra economía familiar con nuestra economía Del negocio. del negocio. Entonces, así fue como fuimos tomando decisiones fuertes de despedirnos de 30 y tantos años de hacer lo mismo, que era construcción, dejar de competir en el nicho, separarnos, notificarle a nuestros, eventualmente, ¿no? Notificarle a nuestros clientes que íbamos a dejar de hacerlo para hacer otro tipo de estrategias, y seguir estirando la liga de confianza hacia otro servicio que ya teníamos haciendo también toda la vida. Okay. Entonces fue muy natural, y ¿cómo nos dimos cuenta? Pues justamente así, con muchas ausencias, carencias, tronándonos los dedos, y yo proponiendo, o sea, no podemos seguir así toda la vida, tenemos que cambiar. Entonces, en principio de cuentas, reduces tu fuerza laboral. Así es. Te vas haciendo menos fuerte, tendrías que hacerte al menos más especializado, muy naturalmente. Y así fue como evolucionamos. Y yo creo que aquí algo clave y algo que mencionaste al inicio, la cuestión del respeto, ¿no? O sea, porque quiero pensar que eso era una experiencia nueva para todos. O sea, y tenemos que cambiar el modelo de negocios, el tema financiero y demás, y cada quien aportó desde su experiencia, ya sea en la práctica o la cuestión a lo mejor teórica, digamos, que pudiera ser a lo mejor tu caso, ¿no? Pero fue, quiero pensar, un trabajo en equipo y que cada quien puso el granito de arena de acuerdo a la trinchera donde se encontraba. Por supuesto, sí, pero basado en las malas experiencias, cualquier experimento es bien recibido. Claro. Y en este caso así fue como sucedió. Oye, ¿tú crees que esto nos vaya a alejar de estar batallando cada mes con nóminas? Pues, por supuesto. Si nos deshacemos del talento humano que tenemos de base y lo convertimos en asesores o lo convertimos en despachos independientes en donde solo nos cobran la consulta, pues por supuesto. Así es. Por supuesto que nos vamos a ir deshaciendo de eso. ¿Y cuánto tiempo les llevó esa migración? O sea, desde que lo planearon hasta que ya lo implementaron, que vieron resultados. Bueno, no existe calendarizado esto, pero yo calculo que debió habernos tomado de 2 a 5 años, sin lugar a dudas. Desde la identificación del problema hasta el punto en el que hoy estamos, pero también seguimos cambiando al día de hoy. Yo creo que sí nos tomó 2 a 5 años, sin lugar a dudas. Y dentro de ese, y aislando el tema de ese proceso, ¿qué fue lo más complicado? ¿Qué fue lo más complicado?
soltar, dejar ir. Es muy difícil cuando en aquel entonces papá tenía un departamento de administración en la oficina, cuando tenía un contador y dos auxiliares y un administrador en jefe. Es muy complejo decir, nos vamos a deshacer del departamento de administración. Sí. Suena absurdo cuando vienes a decirlo a la mesa. Exacto. Pero cuando antes de decirlo, ya tuviste la primera cita con tus asesores, ya te dieron una perspectiva de lo que se puede lograr. Cuando ves que tu competencia o tus amistades, al menos las del gremio, han hecho con éxito esta migración, ya te trae más confianza. Y gradualmente, hacerlo obviamente gradual, te deshaces primero de los primeros elementos y al último de la cabecilla. Y entonces ya tu asesor entra al 100% y la transición tiene que ser suave. Porque estás en operación, jamás detienes la operación. Estás en constante movimiento. Por supuesto, claro. Y a lo mejor regresando un poquito, o sea, ya cuando te incorporaste, ¿en qué momento decidiste o sentiste, oye, yo ya pertenezco a la empresa, yo ya aporto cierto valor, yo ya, no que sea indispensable tu presencia, pero ya eres digamos, un elemento clave para la organización? ¿En qué momento lo sentiste? ¿Te lo dijeron? ¿Cómo fue? Híjoles, creo que incluso al día de hoy, todo funciona si estoy o no estoy. Okay. Si papá está o no está, todo funciona. Nos hemos preparado para que así sea. Okay. Desde que él está en un curso o en una feria, o yo estoy en una obra foránea, o simplemente estás de vacaciones con la familia, todo debe seguir corriendo como debe ser. Tenemos procesos, tenemos estándares, tenemos programas, tenemos un sinfín de herramientas que eso se convierte en una guía de operación para quien tiene que quedarse a operarlo. Ok. Sí, o sea, digamos que no eres el hombre orquesta, ¿no? Que picha, cacha y deja. Y sí sucede y sí lo eres y tienes que tomar ciertas decisiones, obviamente, pero operativamente, si tú eres ese tipo de persona en tu negocio, te lo llevas desde que amanece hasta que anochece y descansas, nada. Sí. No puedes ser esclavo de tu trabajo, no puedes, y menos en una empresa familiar. Lo decía el otro día. Si tienes problemas laborales de 8 a 5 de la tarde y a las 8 de la noche tienes una carne asada con tu padre y tu madre y tus hijos, no puedes llevarte los problemas allí. Se tienen que quedar en la oficina. Exacto. Y con la confianza de que el día siguiente se van a resolver. Porque hay un plan, porque hay una estrategia, porque hay una metodología y se va a cumplir. Y esa metodología, ese proceso de trabajo, o sea, ¿fue algo que vieron en algún lugar? ¿Tuvieron un asesor? ¿Cómo incorporaron esos procesos, esos...? Poquito de todo. Poquito de todo. Y la experiencia de haber hecho lo mismo por muchos años, muchas veces, te hace ser muy selectivo. Muy selectivo. Nosotros incluso tenemos un proceso para elegir a nuestros clientes. Okay. No puedes, hoy por hoy, no puedes tomar a cualquier cliente como tu cliente. Son pruebas que hacemos internamente. Obviamente el cliente no forma parte de este círculo de evaluación, pero es evaluado. Exacto. Y tomamos decisiones de hasta dónde se le va a atender y hasta dónde vamos a dedicarle tiempo y esfuerzo a proyectos. Okay. Somos muy pocos, tenemos una cantidad limitada de horas para dedicar. Tenemos que ser estratégicamente muy eficientes. ¿A qué se las dedicamos? Sí, o sea, porque quiero pensar que ahora el negocio, o sea, ya estás vendiendo, digamos, tu intelecto, tu experiencia, o sea, ya no es una mano de obra, una construcción genérica, sino es algo muy especializado que ya tiene que ver con creatividad, experiencia, preparación, que esas son las horas, pues, más valiosas. Ese es el soft que incluso al día de hoy sigo considerando que va a tener futuro. Porque numéricamente un MATCAD, una herramienta computacional te hace las veces matemáticas. Así es. Pero papá tiene un dicho y lo ha usado por muchos años, otra vez evitando las palabrotas. Si tú a una máquina
o una herramienta computacional, le metes basura, le extraes basura. O sea, es así de simple. Hay que saber qué meterle para obtener un producto realmente funcional. Y la interpretación y la implementación y otra cosa que también dijiste tú, la confianza. Estamos en el negocio de la confianza. sí. Los clientes no vienen a que le resolvamos un problema que nadie más le ha resuelto antes. Entonces no tienen la confianza Sí. de que lo vamos a resolver. Y que seguramente, o sea, a lo mejor no hay una referencia de que alguien más lo haya resuelto. O sea, es decir, no, en el mercado no. Y entonces aquí tienes que confiar en la experiencia, en diferentes cuestiones que son abstractas. Correcto, y hay proyectos típicos, pero ningún proyecto es igual a otro. Exacto. Todos tienen su grado de complejidad definida, pero hacemos referencia a proyectos anteriores. Este proyecto se parece mucho a este otro y le damos confianza al cliente porque ya hemos implementado sistemas que han funcionado en otro lado en los proyectos, que es tangible y pueden verlo e incluso, como somos del gremio, Exacto. pueden incluso hasta hacer llamadas telefónicas, pueden hacer visitas y pueden identificar que está resuelto el problema. Que efectivamente Que efectivamente funciona, por supuesto. Y ahorita regresándome un poco y ahora hablando un poco de la familia, ¿cómo era tu familia en el sitio cuando niño y antes de que te incorporaras al negocio? ¿Cómo trataban este tema de negocio en la familia? Porque quiero pensar que a lo mejor de forma involuntaria, pues de repente salía la plática, oye, esta situación, esta cuestión en particular y a lo mejor tu mamá y tu hermano, aunque no estaban en el negocio, pues terminaban enterándose un poco de lo que sucedía. Claro, y involuntario no, fue el tema de sobremesa de todos los días. Mamá también estuvo muy involucrada por un tiempo, o bueno, el día de hoy todavía. Y pues es que creo que no es típico, pero al menos en casa el trabajo se llevaba en todos lados. Incluso cuando había una obra foránea, ahí vamos todos a la obra foránea. Ya. Eran como que las vacaciones de familia y así. Eran las vacaciones de la familia. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en la primaria, pues pedíamos licencias de una semana y nos íbamos a la obra a empezar y terminarla. Y era, al menos para papá, era trabajar horas extendidas para terminar a tiempo y regresarnos. Eso fue lo que yo vi en la casa todo el tiempo. Así es. Y pues sí, por supuesto que te llevas eso, y al menos esto creo que es importante para esto que te comentaba al principio, de no llevar las cosas, no llevar los problemas o los conflictos, o saberlos llevar a la carne asada. No vas a llevar propuestas y soluciones, no vas a llevar reclamos y altanerías y señalamientos, no. Sí, eso es como que, pues eso déjalo en la oficina porque pues al final no. Y aparte tienes que tener una visión proactiva, positiva, amistosa, a pesar de que sea familiar, en todo sentido, porque es una empresa familiar. Claro. Sí, porque digamos, pues en el negocio hay una jerarquía, o sea, hay un jefe, tienes que acatar órdenes, a lo mejor no te gusta y demás, y la dinámica en la familia cambia completamente. ¿O permanece? Bueno, también. Sí. Pero sí es cierto. Y la jerarquía siempre se ha respetado en casa, siempre se ha respetado en la oficina. Y tenemos la frase, papá, tú decide. Tenemos la frase, hijo, tú decide. Ya. Lo que tú decidas, yo voy contigo. Ya. Respeto. Sí, y yo creo que ese es un voto de confianza muy importante, porque tú o sea, alguien tomó la decisión y el equipo está detrás para ver cómo apoyar y sacar adelante. Exacto. Sacar adelante, por supuesto. Y ahorita que mencionabas a tu mamá, ¿en algún momento jugó un papel, no digo de referee, pero así como que intermediaria en poder congeniar los diferentes puntos de vista, a lo mejor con su visión un poco diferente de no estar tan involucrada en temas operativos, pues daba una perspectiva que ayudaba a entender a cada quien su punto de vista? Creo que siempre. Incluso parte de sus aportaciones era no viajen juntos, viajen separados, agarren vuelos diferentes. Y era siempre que hay alguien disponible en la línea.
siempre que hay alguien que pueda resolver los problemas. Y por supuesto, si mi papá estaba en un vuelo, pues obviamente yo puedo resolver cualquier problema que se presente. Y una vez aterrizando, ya le digo, papá, esto fue lo que pasó y así se resolvió. Y él le da continuidad, ¿no? Ese tipo de aportaciones. Y por supuesto, si no en público, sí en privado le decía, papá, escucha a tu hijo. Y a mí me decía en privado, escucha a tu padre. Así es. Estas aportaciones de referee, mediadoras, muy del papel de madre, pues sí, siempre existieron toda la vida. Sí, por supuesto. Y yo creo que, o sea, en ocasiones son clave porque ve las cosas de una forma diferente. O sea, definitivo. Sí, lo que tú estás haciendo, el comportamiento no es, a lo mejor no te percatas de la trascendencia que tiene, sino hasta que te lo hacen ver. Sí, una tercera persona, sí, por supuesto, claro. Y ahora viendo el lado de los colaboradores, o sea, ¿cómo vieron los colaboradores cuando tú te incorporaste? O sea, ¿lo vieron? Es el hijo del jefe. ¿Cómo te ganaste tu lugar en la empresa? ¿Cómo fue ese momento? Al menos cada quien tuvo su tarea, cada quien tenía su tarea, yo tenía la propia. Jamás ostenté un papel distinto al de apoyar y colaborar. Entonces fue la transición suave. Obviamente vine a traer cosas, la estrategia, al menos que platicábamos ahorita administrativa, de separarnos del negocio. Al menos del empleado fijo contra el asesor, pues bueno, la mayoría de nuestros empleados se fueron con nuestros asesores, porque fue una migración también muy natural del medio, en donde tuvimos que adelgazar la nómina todos. Y la estrategia natural era esta, de deshacerte de los muchachos y convertirlos en tus asesores. Sí, pero creo que todo fue muy suave siempre, jamás impositivo, obviamente cuidando que no sucediera, porque el respeto se gana a través de esta vinculación suave. Exacto. No puedes, o sí puedes, pero son estilos que no van con nosotros al menos. No, y que a lo mejor luego la misma operación o la empresa te lo va a cobrar porque... Sufre, la operación sufre cuando alguno de tus colaboradores no te ve bien o no. Por supuesto, sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, en tu caso tú llegaste y tengo que hacer esta chamba y a lo mejor en ese momento nadie la estaba haciendo o estaba la vacante que no se notó, no hubo un dolor que sufriera ahí Son estilos de liderazgo también, ¿no? Sí, claro. No llegas empujando con los codos y los hombros para hacerte paso hacia adelante. No. No, y yo creo que a lo mejor eso indirectamente tú lo viste con el liderazgo de tu papá. O sea, tú viste tantos años cómo manejó la empresa, qué funcionó y pues llegar con una postura diferente, a lo mejor él mismo te hubiera dicho, espérame, pues aquí esto no funciona. Claro, te quedas con cosas que consideras personalmente que funcionan y te deshaces de las enseñanzas que consideras que no han funcionado a lo largo del tiempo. Así es. Y a lo largo de este tiempo, ¿hay algún proyecto, algún momento que tú te quedaste y yo quisiera que se hubiera hecho esto, que a lo mejor no prosperó, no tuviste el apoyo? Pues sí, un montón, claro. Pero de eso también se trata el trabajo. Y haciendo una analogía al deporte y hoy por hoy el béisbol, ¿no? Que acaba de pasar. El porcentaje de bateo. Tienes que tener un buen porcentaje de bateo. No significa que des 100% hits, no significa que te ponches al 100%. Tienes que tener un buen porcentaje de bateo. De las propuestas que enviamos, de los clientes que seleccionamos, las propuestas es un filtro gigantesco del universo completo, donde la mayoría se van con tu competencia, los proyectos no se ejecutan, queda otro tanto. De este tanto que mandaste cotización, que empezaste con discusiones administrativas para negociación, todavía se convierte en un cono más pequeño y al final quien te selecciona y te da el anticipo para ejecutarlo es un porcentaje bajísimo. Entonces, mantener un buen porcentaje de bateo allí es más importante que clavarte en aquellos proyectos que hubieras deseado que funcionaran o se hicieran y no sucedieron. O sea, digamos que siguiendo con la analogía de béisbol, es
hay que estar buscando hits y no buscar jonrones. Los jonrones, otra vez, también como nos decía el coach, Sí. los jonrones vienen solos. Exacto. Pegándole bien a la bola. Sí. No lo buscas, salen. Oye, gente y gran... con la audiencia que tiene, seguramente alguien dirá, si no buscas los jonrones, jamás llegarán a ti. Son estilos, son estilos. Sí, o sea, hay que tratar de la consistencia, ser consistentes y... Nosotros votamos por la consistencia y enos aquí. Sí, porque tienes que mantenerte en el mercado, o sea, hay otra serie de factores que dependes de un equipo y no de una persona. Sí, y el balance de vida, ¿eh? El balance de vida, cómo combinas trabajo, cómo combinas amistad, cómo combinas familia, es importante. Si vas a dedicar esfuerzo en buscar el gran home run, probablemente le quites energía a tus amistades, probablemente le quites energía a tu familia, probablemente le quites energía a tu salud. Exacto. Pero enos aquí, sanos, con familia, con amigos y sacando hits. Pues. Ahora sí que seguimos vigentes, ¿no? Sí, como vigentes, carajo. Seguimos aquí. Sí, como aquellos jugadores que tienen una carrera longeva. Exacto. Claro, porque tienen un balance. Porque han sabido llevar las carreras. Creo que ahí es donde yo encontré valor y donde congenié familiarmente con mi padre y la empresa se ha llevado hasta allí. O sea, y ahorita que hablas del tema familiar, o sea, ¿qué aprendiste tú que ahora tú estás replicando o cambiaste con tu familia a la hora de que pues ya empezaste con tu familia y demás? ¿Qué cambios incorporaste o cómo has manejado el negocio familiar? Creo que estabilidad, Hugo. Creo que la estabilidad, como platicábamos al principio, estos altibajos financieros, estos altibajos laborales, el gran reto fue estabilizarlos. En la estabilización se gana mucho y muy bien. Incluso identifiqué que por encima de los grandes picos, la estabilidad deja mucho. Así es. El saber llevar los multiproyectos, el saber administrarlos, la sana administración individual en conjunto, es importante. Creo que esas fueron mis grandes aportaciones y creo que hoy por hoy es lo que se sigue haciendo, llevar una buena mezcla de clientes y proyectos grandes, con una muy buena mezcla de clientes pequeños y consistentes. Esto creo que ha sido mi más grande aportación y hoy por hoy sigue funcionando y ahí estamos. Así es. Vigentes. Y ahorita con toda esta experiencia que tienes y más, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 25 años cuando empezaste? Wow. Creo que velocidad. Creo que fui altamente cautivo. Creo que fuimos haciendo las cosas muy despacio. Es difícil es difícil la pregunta porque hoy conoces la respuesta del examen. Así es. Hoy sabes que sí jaló. En aquel entonces no sabía si iba a funcionar o no. Pero si me lo permiten, yo acelero más fuerte al principio. Sí, es como aquella frase que dicen que creo que fue alguno de las personas de tecnología que equivócate pronto. Es fail fast. Esa es una gran estrategia y el fail fast ha funcionado entonces y va a funcionar en el futuro. Sí, porque pues el aprendizaje viene en gran parte de las fallas, de los errores que cometemos y sabemos que eso va a suceder, o sea, no puedes evitar no equivocarte. Correcto, es cierto, pero como da miedo equivocarse al principio. Pues. Sí, porque pues a lo mejor tienes la cuestión de la teoría, pero en la práctica, pues... Insisto, hoy ya te la sabes. Sí. Pero en aquel entonces que no, pues sí te tiembla todo. Claro. ¿Y cuáles han sido tus mayores aprendizajes? O sea, que vaya, desde cuando convivías con tu papá en el tema personal o fuera del negocio, luego con el negocio, esos aprendizajes, ¿dónde fueron mayores o fue una mezcla de ambos? Es una mezcla, pero creo que un consejo que hoy sirve y un aprendizaje fuerte que tuve es la especialización e incluso se lo digo cada que puedo a los futuros profesionales. La especialización, incluso mi esposa, se dedica al talento humano. Okay. Y la selección
más trascendente está allí, está en la especialización, en la certificación, en qué traes tú dentro de tus herramientas de ser un maestro, que las que traes aquí. Las herramientas que traes aquí contigo. Olvídate que puedes utilizar una herramienta, olvídate que puedes usar lo que traes aquí. Así es. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu certificación? ¿Qué puedes aportar a la empresa? Eso considero que lo aprendí tarde, lo aprendí lento, pero es lo que más nos ha traído. La especialización y destacas con mucha rapidez cuando eres altamente especializado. Ok. Sí, es lo que te distingue, ¿no? Exactamente, es tu distintivo. Sí, que tienes que ver, o sea, cómo destacar en algún, y en muchos casos es la especialización, saber dónde te desarrollas y dónde puedes explotar tu potencial. Y certificación, Hugo, hoy por hoy hay un sinfín de posibilidades para certificarte sin salir de casa, incluso gratuitas, que a mí me explota la cabeza, hoy obviamente, Sí. pero antes costaban decenas de miles, hoy por hoy son gratuitas. Sí. Tómalas. Sí, que antes era una barrera, a lo mejor tenías que desplazarte a otra ciudad, a otro país. ¿De dónde sacabas dinero para especializarte si no tenías ni para mantenerte? Y el gran consejo del señor es especialízate. ¿Con qué? Si no tengo ni para lo mío. Sí, era el famoso juego del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Cuál primero? ¿Me especializo o cómo? ¿Y de dónde saco experiencia? Si me están pidiendo en el currículum experiencia, ¿de dónde la saco? Claro. Pues hoy por hoy la especialización es más válida o más valiosa. Sí, y también por lo tanto la competencia es mayor, porque pues las oportunidades al estar abiertas y acceso sin costo y demás, pues eso también va de la mano que hay una mayor competencia y por lo tanto pues tienes que ser más creativo en cómo te distingues. Pero imagínate que hoy por hoy quien lo hace, quien va por las certificaciones gratuitas y libres es quien destaca, pues hay que hacerlo. Claro. Hay que convencer y hay que estar convencido, no mismo que haciéndolo te destacas. O sea, no, y retomando lo que platicaba hace rato, que decías, oye, nosotros aprendimos a base de golpes, a base de tiempos, pues las especializaciones o los cursos es una forma de aprender de la experiencia de los demás. Oye, ¿y no te piden mi edad para hacer una certificación de este tipo gratuitas? Pues hazlas. Exacto. Hazlas. Ve por ellas. Sí. ¿Y qué consejo le darías, digamos, a alguien que estaría en el lugar de tu papá cuando está pensando, está considerando darle la oportunidad a sus hijos? ¿Qué consejo le darías tú? Creo que la apertura, fíjate que el hecho de la apertura también implica que voltees a ver a tu competencia, que voltees a ver internacionalmente qué se está haciendo, conocer más de las empresas familiares, que existe una documentación infinita de las empresas familiares porque son un problema, son un tema y hay mucha documentación al respecto. Y el conocimiento de los retos y saber que no eres el único que tiene un segmento de retos y que se han resuelto y que existen herramientas y que existe una forma de trascender a través de una empresa familiar, tengas o no una secuencia familiar, creo que es de lo más importante que puedes hacer. Y lo peor que puedes hacer es quedarte aislado y no estar abierto a escuchar a la competencia. Y ahora, viendo del otro lado, o sea, el joven que quiere entrar a la empresa familiar, digo, a lo mejor un tema ya lo mencionaste, el tema de la especialización, de la capacitación, pero alguna otra cosa que debe considerar y a lo mejor alguna otra cosa no tanto cuestión profesional, sino cómo abordar la situación con el papá, la mamá. Creo que tienes que considerar, si estás en ese caso, considerar que hay una opción, es no entrar a la empresa familiar. Esa también es una opción. Te reduce el estrés, te abre las posibilidades y segmentas realmente
tu deseo de estar o no estar en una empresa familiar. No estás obligado, al menos de una forma filosófica y profesional, no estás obligado. Esa es la verdad. Y digo, qué bueno que lo comentas, porque a lo mejor se ve como algo, entre comillas, obligatorio y pues es el siguiente paso. Pero viéndolo fríamente, a lo mejor, o sea, no es la mejor decisión ni para la persona ni para la empresa. No, por supuesto que no. ¿no? Y pues no estar también es una opción. O sea, tu padre que más quisiera, tu familia que más quisiera, tú vas sobre un camino andado, sobre un negocio puesto, pero si no eres de allí, no vas a entrar nunca. Y entrar con infelicidad, entrar con un rechazo previo, Exacto. no entres. Sí. Y sí, pues métete con mucho respeto, prepárate. Y también estar abiertos como en tu caso, o sea, oye, buscar otro nicho, otra especialización, o sea, no casarte con el negocio que existía, sino puede haber una metamorfosis en él. Por supuesto, claro. Pues muchas gracias, Hugo. Y una última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿cuál sería el perfil del contador público que debe tener para aportar valor de acuerdo a lo que te ha tocado vivir? Oh, wow. Pues creo que el contador que tengo hoy por hoy, que está con nosotros en la operación, está involucrado, está familiarizado, está a una llamada de distancia para darnos un consejo. Típicamente cuando le hablamos a nuestro contador para pedirle un consejo, no nos lo da. Lo que nos da es una cita. Okay. Y nos dice, ¿dónde y a qué horas te veo? Okay. Me parece a mí extraordinario que en lugar de dar un consejo al vapor, no. Invítame a un café. Sí. Y nos vemos en un lugar, platicamos contextos, platicamos futuros, platicamos qué queremos lograr y él nos dice la mejor forma de hacerlo. Sí. A veces el consejo termina siendo, pues agárralo, pues hazlo. Sí. Son consejos muy coloquiales. Pero para mí me aporta mucho valor y confianza el hecho de que no de consejos express. Sí. Y creo que ese es el perfil, al menos que nos ha servido mucho a nosotros, porque no le hablamos para preguntarle cosas operativas, le hablamos para preguntarle cosas trascendentales que queremos que nos lleven a otro nivel y ir de la mano con tu contador y tu administrador es imperativo. Y yo creo que ese pequeño detalle de decir, oye, nos vemos en un café, o sea, también a ti te ayuda para ordenar tus ideas. Por supuesto, desde que me organizo para planteárselas a él, yo ya me cuestioné otras 3 o 4 cosas. Sí. Y ya vas más avanzado, más aterrizado y la reunión se vuelve más productiva. Definitivamente. Insisto, a veces termina siendo un contador, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus niños? ¿Cómo está? Bien. Oye, pues es esto, contador. Hazlo. Adelante. Sí. Acá nos encargamos nosotros. Sí, a lo mejor en ese cuestionamiento, en esa preparación, tú ya te respondiste. Claro, sucede. Perfecto, Hugo. Pues muchas gracias con toda esta información que nos compartiste tan valiosa pues para todo el auditorio y seguramente hay mucha gente que está pasando por este mismo proceso, ¿no? Que está ya sea para recibir la estafeta de una empresa familiar, incorporarse a la empresa o pasar esa estafeta, ¿no? Y qué mejor que escucharlo de alguien que ya lo vivió, que tuvo una experiencia positiva, enriquecedora y que pues está ahí para seguir aportando. Hombre, con mucho gusto, Hugo, claro que sí. Muy agradable plática. Muchas gracias. Con gusto. Hasta la próxima. Miramos acá, cortamos.